Hace 30 años, el fútbol profesional ariqueño vivió sus primeras alegrías. En 1981 se le coronó campeón a Deportes Arica en el primer semestre. Luego, en un extenso torneo nacional de segunda división que culminó en enero de 1982, el equipo ariqueño, a varias fechas del término del campeonato, ascendió a primera división. Semanas después fue campeón del torneo. Carlín Díaz y Hernán Ibarra nos cuentan su hazaña del ascenso. Ellos son exjugadores de la camiseta celeste, nuestra camiseta celeste ariqueña. Bueno, en forma personal, para mí era medio complicada en esos instantes mi situación, porque yo tenía un contrato en ese tiempo que se llamaba contrato aficionado. O sea, no era un contrato profesional. En cualquier momento te podían dejar libre, o sea, no había casi ningún compromiso, era más como un compromiso de palabra, pero que existía y te permitía jugar. Y como el entrenador que iba a llegar en esos instantes, que era Belmar, traía un equipo completo, o sea, puesto por puesto traía un equipo completo, más los jugadores que quedaban con contrato acá. Entonces el inicio para mí fue medio complicado, pero se empezó a hacer un trabajo de pretemporada bueno, lo que permitió a mí, que yo no jugaba hace como un año y medio, recuperarme físicamente especialmente, ¿ah? Así que de ahí, y después tuve la suerte de que uno de los niños que venía del sur venía lesionado y justo jugaba en mi puesto, y entonces yo empecé a jugar los partidos amistosos de preparación, lo empecé a jugar yo, y tuve la suerte que anduve bastante bien, y bueno, y de ahí el entrenador ya nunca más me sacó en el año, y ahí partió todo ya bien para mí personalmente. Para serte franco, no, o sea, siempre uno cuando compite quiere ganar, pero eso se fue dando con el transcurso de los partidos, y fuimos agarrando confianza, y llegaron, por ejemplo, al comienzo no llegó Joao Ananía, llegó un poco más tarde al equipo. Después tampoco el primer campeonato de apertura no lo jugó Chamaco, que llegó para el campeonato oficial. Y a pesar de que salimos campeones en el campeonato de apertura, y más encima después ya nos reforzamos con esos dos buenos jugadores, y entonces ahí ya como que de a poco se empezó a ver que podíamos hacer algo. No, el objetivo era subir, de hecho se trajo a Belmar por eso, porque Belmar tenía unas características muy similares a las que tiene Marcoleta, que tenía su currículum como entrenador de ascenso, conocía muy bien el ascenso, entonces había tenido campañas buenas, y por lo tanto se le dieron todas las facilidades a él para que hiciera el equipo. De hecho, no te digo que él trajo 11 jugadores, te los puedo nombrar puesto por puesto, si el equipo de él era ese. Pero él tuvo la sabiduría, porque ahí es donde los entrenadores yo creo que tienen que tener esa capacidad para darse cuenta de que al final tienen que jugar los mejores. De hecho, ese año debutaron con él y jugaron cualquier cantidad de partidos y fueron importantes, juveniles, niños de 18, 19 años, estoy diciendo yo, Moscoso, Navarro, el Alex Castillo, que jugó un poquito, pero Vicentelo, por decirte algunos niños que eran juveniles, o sea que para tomar esa decisión era bastante, los entrenadores algunos se complican. Nos parábamos 4, 3 y 1 media punta y 2 delanteros, porque como cuando se trajo a Chamaco especialmente, ya Chamaco no corría mucho, y bueno, y de hecho nunca fue bueno para correr ni marcar, entonces bajaba un poco Moscoso, especialmente el Tito, y él correteaba ahí al medio, al 6 de ellos, lo apuraba un poco, y nosotros con el José, que jugamos todo el año, Burgos, marcábamos a los otros dos volantes. Así que era un sistema
pero en que la mayoría marcaban. Yo he visto videos de ese equipo y realmente todos marcaban, entonces yo creo que uno a veces no se da cuenta en esos tiempos cómo funcionaba. Pero viendo el partido nosotros marcábamos todo, pues hasta el Moscoso, o sea, hasta el Cabrera bajaba marcando a su lateral, el Joao Ananía marcando a su lateral. Entonces era un equipo que cuando no tenía la pelota marcaban todo. Hubo en el campeonato oficial un partido donde según muchos dijeron que ese había sido un partido clave para el ascenso, era en Cobresal, porque en el primer tiempo íbamos perdiendo 2-0. Íbamos perdiendo 2-0. ¿Y cuánto se llama? Y ganamos 3-2 al final. Entonces dimos vuelta el partido allá en la altura y entonces eso nos dio como que estábamos para cualquier cosa, porque Cobresal era un equipo que estaba peleando, tenía buen equipo. Sí, cuando le ganamos a Aviación acá, casi faltando 5 fechas, que prácticamente nos aseguraba el hecho de subir a primera, y le ganamos 1-0. Ese fue uno de los partidos que, claro, faltaban como 4 fechas, 5 fechas me acuerdo, y estábamos peleando con Aviación, pero punto a punto, o sea, no habían casi diferencia, y fue un partido bien complicado, porque habíamos tenido muchos lesionados más encima esa semana, y le ganamos 1-0 con un gol de penal, y el arquero de ellos era Roberto Rojas, me acuerdo siempre. Pero era un partido difícil, o sea, era un partido que nosotros subimos acá ganándole a Santiago Morning. También fue un partido apretado, o sea, pero le ganamos 2-0, 2-1, 2-0, no me acuerdo bien el resultado, pero fue un partido que, como te digo, que ese fue el que nos dio la tranquilidad de subir. Y después solamente con Trasandino fue que salimos primero, salimos campeones. Mira, los últimos 5, 6, 7 partidos de ese año, nosotros, el estadio era estadio lleno, todos los partidos estadio llenos. Y lo último con mayor razón, o sea, es cosa de ver videos de esos años y te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que traíamos, y bueno, y de hecho Arica siempre, como cuando va bien en la tabla de posiciones, el estadio se llena. Sí, pues él era un enanito que siempre estuvo todo el año con nosotros ahí, venía hasta los entrenamientos, no iba ni a clases, se parece, pero que pasaba metido con nosotros todos los días. Y bueno, nosotros lo vestíamos de jugador, y él entraba con nosotros a la cancha, pues era la mascota del equipo. ¿Era blanco de alguna broma en el camarín, al parecer? De cualquier cantidad, pues algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar, pero al final formamos un buen grupo, que es otra de las cosas buenas que debe tener un equipo para subir. O sea, si un equipo no tiene fuera de la cancha una buena amistad, que no hayan peleas, todo eso es súper importante para que un equipo logre subir, aunque tenga buenos jugadores, eso también es súper importante. No, era bastante serio Belmar. Belmar era serio, o sea, entre nosotros bromeábamos, todo la pasábamos bien en los entrenamientos, chacoteábamos entre nosotros, pero con él todo serio. Él era muy profesional en ese sentido, de que se reía de algunas cosas, pero muy poco, o sea, para ser entrenador era bastante serio. Siguió serio, si yo te puedo mostrar entrevistas de cuando le ganamos a Colo-Colo la Copa de Campeones. Y lo entrevistan ahí en medio del partido, cuando terminó el partido lo entrevistan y o sea, cero salir de su forma de ser, claro, en ese estilo. Incluso yo creo que celebraba menos que Bierzo, con lo que te digo. Porque, además que no sé si era porque en ese instante que lo estaban entrevistando, como nosotros ya hemos salido campeones, él estaba tratando de quedarse a dirigir en primera.
y parece que las conversaciones no hayan sido muy favorables, entonces él sabía que sí iba a ir, entonces a lo mejor también por eso que no celebró tanto ese día, ese triunfo. Lamentablemente Arica ha ido perdiendo identidad, en el sentido de que como no nos hemos preocupado de hacer un trabajo bien hecho con los niños, tratar de ayudar a los niños que tienen condiciones y que quieren, porque muchos tienen condiciones y también ellos no quieren, no tienen la actitud que tiene que tener un jugador profesional, pero hay otros que también tienen las condiciones, tienen la actitud, pero a veces les falta la ayuda para que ellos cuando llegan al primer equipo tengan la posibilidad de pelear el puesto con los que vienen de afuera, pero real, o sea, no como ahora vemos que a veces lo ponen por cumplir, porque yo he escuchado, no, porque tiene que haber un ariqueño ahí jugando, no, o sea, si queremos que juegue un ariqueño, puta, ojalá que venga y que juegue bien, que sea figura del equipo, ¿me entendí? Entonces, lamentablemente llevamos más de 30 años, o no sé cuánto, 78, ya mira, 33 años y llegamos a la hora de que yo le estaba mostrando una foto ahí a los niños de la barra y a veces estábamos jugando 5 o 6 cabros de Arica cuando subimos, ¿me entiendes? Entonces, entonces la gente como que se identifica más con el equipo, porque si tú traes puros jugadores de afuera, a mí no me llama mucho la atención venir a verlos realmente, porque no me identifico con el club, o sea, porque es un club que no tiene lo que uno quiere, lo que uno sabe que quería la gente que formó este equipo, que entró al fútbol profesional, lo hizo porque acá en Arica habían buenos jugadores y que por esos años la distancia para irse a Santiago era como irse a jugar al extranjero. Te trataban mal en el sur, tú sabes, había cierta discriminación, entonces era difícil para la gente de acá irse a mostrarse. Entonces el club entró y la finalidad tiene que haber sido esa, o sea, que darle la oportunidad primero y darle la oportunidad de ayudarlo a la gente de acá. ¿Me entiendes? Entonces, mientras eso no suceda, yo creo que podemos subir por casualidad o porque de repente hacemos buen equipo, pero no vamos a tener lo principal, que es que una identidad como equipo, ¿me entiendes? O sea, que oye, digamos, ya hay 5 cabros de Arica jugando, 6 cabros, y mira, vendimos un cabro para el sur, está jugando en la selección, o está jugando en Colo-Colo, un equipo grande, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que nos falta, y ahí la gente yo creo que se prende más porque se va a identificar mucho más con el equipo, porque imagínate que ahora no hay ningún jugador de Arica jugando en Deportes de Arica, ninguno, o sea, ningún jugador nacido acá, que haya salido de acá y que, digamos, el año pasado fue titular, fue figura, y eso va a seguir pasando porque realmente yo personalmente no veo que las cosas cambien. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo, el mensaje que les mandaría a todos a los que están a cargo de la institución, a todos, que se preocupen de eso, porque es realmente... Mira, ya llega a dar rabia ya, porque yo soy bien tranquilo, pero me molesta eso, de que yo te digo, yo he visto generaciones y generaciones de niños ariqueños que no por falta de capacidad, sino que claro, no llegan preparados, y yo en eso tengo que reconocerlo, que no llegan niños, pero es porque el trabajo que se hace de los 14 a los 18 años, que es el trabajo fundamental, ahí es donde estamos fallando. Yo una de las cosas que rescato de los últimos tiempos, te lo digo con toda honestidad, es la barra. Los niños estos que han formado estas barras, que vienen y gritan y alientan, eso me emociona, porque antiguamente costaba identificarse con el equipo de esa manera, o sea, expresarlo. Y ellos lo expresan sin tapujos, o sea, me gusta que la gente ande con su camiseta de Arica en vez de andar de una de Colo-Colo, de la Chile,
que anden con la de Arica. Yo siempre, a los niños que yo entreno, siempre les digo, no, pues si ustedes tienen que, son de acá, porque son de la Chile, Colo-Colo, no, ustedes son de acá, le digo yo, ustedes son, antiguamente podíamos haber sido de otro equipo porque no teníamos equipo profesional, pero ahora tenemos un equipo que nos identifica. Entonces, mucha, pura felicitaciones para los muchachos de la barra que sigan en esa nomás, porque es importante que sentir a ese el apoyo, aunque uno esté mal jugando, pero si está el apoyo, se puede revertir las cosas. Bueno, creo que un logro importante no solamente para mí, sino para el club, y fueron momentos muy gratos. Se hizo una gran campaña, donde tuvimos la oportunidad de ser campeón de la Copa Chile, campeón en el torneo oficial y campeón de campeones. Entonces, 3 logros importantísimos para la vida deportiva del Club Deportes Arica, hoy día San Marcos. Bueno, yo era zaguero central, así que en ese puesto me desempeñaba y la verdad es que en ese equipo habían grandes jugadores como Jorge Cabrera, Matute Faure, Tito Moscoso, Vicentelo, Mauro Meléndez, Castillo, que eran jugadores locales, Torito Navarro, y también se trajeron mucha gente del sur, y como Sae, el Chucho Carter, el arquero, Adrián Pérez, que también me olvidé de los locales. Se hizo un plantel con gente ariqueña y gente de afuera, y al final muchos de los jugadores ariqueños terminaron jugando. Bueno, primero que nada se trajo un técnico de mucho conocimiento con respecto a la división, que era don Alicel Belmar, en la cual yo ha sido un espejo para mí en mi carrera como técnico. Y la verdad es que un hombre que sabía mucho, tenía mucha sabiduría y el manejo que tenía de grupo era muy importante. ¿Qué le decía yo la parte de motivación? Bueno, mira, la verdad que casi todos los técnicos tienen sus distintas formas de trabajar y todos son motivadores. Pues sí, yo creo que el fútbol pasa mucho pasa por la mente. Y porque yo siempre digo lo mismo, todos jugamos al fútbol, pero el que esté mejor preparado mentalmente es el que al final logra cosas importantes como las que logramos ese año 81. Por lo menos yo tuve la suerte de participar en los 3 logros de Arica, tuve la suerte, pero el equipo que más recuerdo es con Carter al arco, Adrián Pérez, Sae Ojara y yo, Juan Amigo, José Burgo, Carlín Díaz, Chamaco Valdés, Joao Nanía, Héctor Moscoso, Jorge Cabrera. Y ese más o menos el equipo ideal que tenía Alicel. También él hacía una cosa muy importante. Para el sur siempre ya jugadores que conocían el sur, porque habían lluvia y todo eso, entonces generalmente los jugadores que él trajo del sur eran los que participaban más en los partidos que jugábamos afuera. Y acá, bueno, terminaba jugando acá Chamaco, Carlín, todos esos jugadores que eran más técnicos. Y después todos los demás andábamos en todas las paradas en ese año. A mí me tocó la suerte de andar en todas las paradas. Por eso soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de haber jugado en Deportes Arica, que han sido mis logros más importantes en mi carrera como futbolista. Y muy agradecido a toda la gente, pues antes había una identificación de la gente con el equipo que no se ve en estos tiempos. Que nosotros tuvimos la capacidad de tolerancia que tiene que existir en los grupos humanos, porque de lo contrario no camina la cosa. Si no éramos todos amigos, pero siempre dispuestos al trabajo y en los momentos que estábamos juntos había mucho respeto. Es que teníamos jugadores grandes también, pues teníamos a Chamaco, a Matute Faure, a Sergio Campo, que también venía con Alicer. En el medio estaba José Burgo. Entonces, más
más todos los cabros que aparecieron acá, como Moscoso, Vicentelo, Alex Castillo, Mauro Meléndez, que también en esos tiempos ya estaba incorporado al plantel. Entonces había mucha unión con respecto a las actividades que hacíamos extra programáticas, estábamos todos. Entonces, y en eso el manejo de Alicet estuvo bien. No te olvides que también Alicet estuvo trabajando con Canano, Salazar y Dante Gil. Entonces era un grupo multidisciplinario ahí, que se manejaban bien. Bueno, la anécdota más bonita era los momentos previos a los partidos. Siempre, no cábala, sino había un enano que nos acompañaba siempre a nosotros al camarín y cuando hacíamos el grito de guerra lo dejábamos en la mesa de masaje y no se podía bajar. Pues entonces nosotros salíamos y él era en el fondo, llegaba al camarín temprano para salir con el equipo. Y lo dejábamos arriba de la mesa de masaje y después no se podía bajar. Entonces era muy divertido, aparte un montón de cosas que hacíamos con el enano. Y si me está escuchando, mandarle un saludo, no sé qué edad tendrá hoy día, 40 años, no sé. Freddy parece que se llama el chico. Era un muy buen tipo, muy cariñoso y quería mucho a los futbolistas. Y nosotros también lo queríamos mucho, así que era el enano este, Freddy, con todo respeto por su tema, era la alegría del camarín previo al partido, entonces lo sacaba un poco de tensión. Entonces nosotros empezamos a divertirnos con Freddy 2 horas antes del partido. Aparte que yo llevaba la voz cantante con respecto a las tallas, o si, a lo mejor ahora me veo un poco serio, pero yo siempre fui un tipo, nunca supieron los jugadores realmente cuál era mi forma, o si de repente estaba hablando en serio y de repente estaba hablando en chacota, pues, y no entendían, pues no me entendían. Entonces, y esto toda la vida lo he utilizado también en mi trabajo hoy día, pues de repente los jugadores me ven como un tipo terco y de repente echo la talla, pues. Entonces, bueno, son manejos que uno tiene, entonces, que me han servido mucho. Pero eso, lo del Freddy, el enanito, era muy divertido. No, es que no se pueden contar, pues. Entonces, fíjate que nosotros estábamos desnudos y con el enano ahí, pues lo estábamos vistiendo y lo palanqueábamos, pues. Pero él, como era hincha y le gustaba salir con el equipo, él aceptaba todas las tallas. No sé en ese momento qué edad puede haber tenido, unos 13 años, 15 años, no sé. No sé qué. Pero Freddy hoy día debe tener yo te estoy hablando 30 años atrás, pues. Debe tener unos 45 años de tener Freddy. Si me está escuchando, le mando un saludo con mucho afecto y mucho cariño.